Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Eliel Leonardo. Hablemos del Agente Secreto, película dirigida por Clever Mendón Cafilo, que nos cuenta lo que pasa con Marcelo, un hombre con un pasado turbulento que llega a la ciudad de Recife para encontrar un refugio y para reencontrarse con su pequeño hijo Fernando. Sin embargo, el pasado tarde que temprano lo va a encontrar, lo va a localizar y le va a poner las cosas color de hormiga. Así que Recife no va a ser un lugar seguro. ¿Cómo entrarle, cómo leer la película? Vamos por partes. Partamos de un contexto, y ese contexto es que la película transpira un toque mexicano. ¿De qué manera? Gracias al cine mexicano. Y es que en la secuencia de la pierna vengadora, si ya la vieron, saben a cuál me refiero, y si no la han visto, sí, amigas y amigos, hay una pierna vengadora, podemos escuchar una pieza musical que nos resulta muy familiar a quienes crecimos viendo por televisión abierta una película mexicana de terror como lo es El espejo de la bruja, dirigida por Chano Urueta, abuelo biológico de Blue Demon Jr., por cierto. Bueno, Cleber Mendón Cafilo también vio la película, se maravilló con ella, tanto así que le encantó el score original compuesto por Gustavo César Carrión y se hizo de los derechos para poder extraer un fragmento y musicalizar la secuencia de la pierna vengadora. Así, Clever Mendón Cafilo nos demuestra al cinéfilo que es, un hombre que devora cine de todo el mundo y de distintas épocas en aras de maravillarse, de sorprenderse, de descubrir y, bueno, ha descubierto una película mexicana de terror y al cine de Chano Urueta. La cinefilia de Clever Mendón Cafilo está en toda la película, de principio a fin del agente secreto. En primera instancia y de manera muy palpable, lo notamos con el personaje del abuelo del pequeño Fernando, un hombre que trabaja como proyeccionista en el cinema Saul Luz y que proyecta filmes como Tiburón de Steven Spielberg, La profecía de Richard Donner y King Kong, la versión de John Guillermin. Esto en el marco de la década de los 70 bajo el yugo de la dictadura brasileña, que es el periodo en el cual está contextualizada la historia. Pero no es lo único que nos muestra y nos comparte el realizador brasileño sobre su cinefilia. Y es que vamos a ver secuencias y escenas que nos van a remitir a distintos directores y a distintas películas de aquellos años. Incluso Cleber Mendón Cafilo dice, yo a ti espectador te voy a dar la oportunidad de que viajes al pasado y en tu memoria escarbes en aquellas películas de esa década de los 70 o incluso desde antes de los 60 y las traigas y las coloques en mi película aunque no estén aquí. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente Mendón Cafilo se basó estrictamente en títulos y en directores específicos para plasmarlos aquí a través del timing, a través del ritmo, a través de los movimientos de cámara, sobre el uso de géneros y subgéneros que vemos a lo largo de toda la historia. Pero nosotros podemos creer que también estamos viendo a otros directores o a otras películas en las cuales él no se basó. Por ejemplo, yo me remití al cine de William Friedkin, de Brian De Palma, de Paul Schrader y de Melville, cineastas que a lo mejor nunca estuvieron contemplados por Clever Mendón Cafilo, pero que hicieron obras muy afines a esa época y en la textura en la cual construye y teje Clever Mendón Cafilo su historia. Y es que vamos a ver géneros y subgéneros como el thriller, el terror, el body horror, el suspenso, la comedia, el melodrama, para que a final de cuentas nos entregue un thriller político. Géneros y subgéneros que en ningún momento chocan ni se estorban entre sí. Y eso es gracias a que además de ser un director con vocación y con oficio, Clever Mendón Cafilo es un cinéfilo que ha sabido leer muy bien las películas que vio, ha sabido leer muy bien a cada género y a cada subgénero, al cual le da su debido respeto y al cual le da su debido tiempo para emplearlo en pantalla, porque les digo, la película va a ir de un lado a otro en esa mezcla. Me puedo detener en dos secuencias. La introducción, esta introducción que nos mantiene ya desde el principio tensos por saber qué está pasando, quién es este hombre, a dónde va, por qué está la policía ahí, por qué aparece un cadáver ahí, qué va a suceder con el cadáver. Esto, estamos viendo una escena de horror, estamos viendo una escena de suspenso, ¿qué estamos viendo? O sea, ese juego introductorio ya nos asoma
en lo que vamos a transitar, ¿no? Posteriormente. Y luego la penúltima secuencia, esta secuencia en la cual pues quieren acabar con Marcelo, que es larga, pero que está trazada y montada de una manera vertiginosa para saber explotar el suspenso con elegancia, de verdad tensionar al espectador con elegancia. Bueno, ahí les digo, nos está manifestando el realizador brasileño de qué va su cinefilia y también a nosotros empujarnos a rascar en la memoria de nuestros propios gustos cinéfilos y cinéfagos de las películas de aquella década de los 70. No menos importante es agradecerle a Clever Mendón Cafilo que nos entregue un filme que saque al espectador del confort del cine de fórmula. ¿Qué quiero decir? Por ahí, si ustedes van a las redes sociales, van a leer a algunas personas que la película les pareció lenta, aburrida, que no trata de nada, y peor aún, que no se parece a las películas de suspenso, o de persecuciones o de espías que nos entrega Hollywood. Y ese es su gran mérito, que no se parece a nada de lo que nos entrega Hollywood. Por el contrario, repito, hay que agradecerlo. Y es que, Clever Mendón Cafilo, las cosas no tienen que ser como se nos ha dicho que tienen que ser. Cada película se puede contar con un estilo diferente, con una visión distinta, siempre y cuando se sepa qué es lo que se quiere contar y cómo se está contando, siempre y cuando se sepa cuáles son las reglas de determinado género o subgénero. Y eso lo sabe muy bien y lo estamos viendo. Que nosotros estemos habituados o acostumbrados a que el cine tiene que ser de una sola manera, ahí sí hay una falla con nosotros mismos en nuestra relación con lo que vemos. No, no es culpa del agente secreto ni mucho menos. Y aquí se nos va a exigir un poco más y qué bueno que así sea. Y no solamente se nos va a exigir, sino que se nos brinda la posibilidad de ampliar el panorama, de ampliar el horizonte y decir, ah, mira, el thriller también se puede contar así. Ah, el body horror también puede introducirse en una película como esta. Ah, la comedia cabe en un contexto de esta magnitud. Sí, les digo, siempre y cuando se sepa cómo y para qué hacerlo. Y esas respuestas nos la da el mismísimo realizador en toda la película. Y otro gran detalle que nos obsequia es el de la interpretación. Recordemos que los finales de las películas no se explican, se interpretan. Cada uno de ustedes llévese a casa lo que quiera creer sobre lo que vio, cómo lo deduce, qué quisiera imaginar, para ustedes qué continúa después de lo que vieron o por qué se llegó a ese punto. Y es que vamos a ver en el cierre de la película a un pequeño Fernando ya adulto. Y yo salí de la sala creyendo y sigo convencido de que ese Fernando que creció y el Fernando que vimos siendo niño no es otra persona más que el mismísimo Clever Mendón Cafilo, un hombre que creció viendo películas en la década de los 70, un hombre que creció también viendo y oliendo los horrores de la dictadura brasileña y que creció con la intención, con el sueño quizá, de un día hacer una película y de contarnos algo en esa película. Y lo que nos está contando y la película que quiso hacer es esta. Y para poder contarlo y para poder hacerlo, tuvo que viajar a su infancia para traerse a sí mismo de vuelta, para abrazar a ese chamaquito que fue y decirle, a ver campeón, ¿te acuerdas todas las películas que viste? ¿Te acuerdas todas las pesadillas que te causó Tiburón? ¿Te acuerdas todo aquello que imaginabas y visualizabas sobre lo que era el miedo, el horror o el cine en sí? Es ahora. Hay que mostrarlo ahora y hay que contarlo en función también del adulto que somos ahora, porque a final de cuentas somos una misma persona. Les digo, el cine da también para las interpretaciones y los finales no se explican, tanto así que lo deja muy bien claro Clever Mendón Cafilo con su agente secreto.